Muy buenos días, Dios los bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí para aprender del contenido de la Biblia y prosiguiendo con la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 26 en esta ocasión. Y espero que tengamos una comprensión mayor de lo que el Evangelio nos enseña o del propósito del Evangelio. Contamos en la Biblia con 4 evangelios escritos por 4 diferentes escritores o diferentes personas, y es el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y como su título lo dice automáticamente, según fue escrito según la experiencia que cada uno vio, vivió, oyó o escuchó, o según lo indagó o investigó por sí mismo. O pudiéramos decir que según su propia comprensión. En ellos se relata la vida de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos saber el propósito de su sacrificio y haciéndonos saber que este fue para obrar nuestra redención, para libertarnos de lo que nos esclaviza, esto es, del pecado y de aquellas cosas que nos impiden entrar al reino de los cielos, que son consideradas como pecados según la Escritura. Hay tantas cosas que hacemos y que participamos en ellas e ignoramos que éstas nos impiden la entrada al reino de los cielos. Pero a través del Evangelio y leyendo las Escrituras, nosotros podremos darnos cuenta cuáles son y ser ayudados por medio de su Santo Espíritu para abstenernos, para evitarlas, para que no nos sean estorbo al llegar o a entrar al reino de los cielos. A través de la Escritura podemos darnos cuenta qué cosas no le agradan a Dios y de qué cosas tenemos que abstener de hacernos participantes de ellas. Hoy vamos a mirar nuestra lección. El Evangelio aclara el propósito de la Pascua y es por cuanto en Mateo capítulo 26 encontramos estas cosas que se nos habla acerca de la Pascua. Pero voy a hacer un pequeño resumen, ya que el primer versículo del capítulo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahora, ¿qué palabras son las de las que había hablado nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en los capítulos anteriores del capítulo 24 nos habla, haciendo un pequeño resumen, lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que Jesús enseñó e instruyó a sus discípulos que vendrían falsos profetas, falsos enseñadores, a personas que quizás tomarían la Escritura para sacar provecho para sí mismos, para enriquecerse, para subyugar a las personas y tenerlas como servidores. De eso podemos darnos cuenta que muchos. Ahora, habiendo abusado respecto a lo que en la Escritura se dice, pues sinceramente en nuestros corazones siempre habrá un desfallecimiento. Y ahí es donde nos dice la Escritura: mas por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos quizás dejarán o detestarán, no querrán ser cristianos, no querrán seguir el Evangelio, no querrán creer a lo que la Biblia dice. Pero sin embargo,
el Señor nos advierte que esto ha de pasar y nos dice: mas el que persevere hasta el fin en lo que Cristo dice, este será salvo. Luego de hablarles y compararles el reino de los cielos a mujeres que con prudencia esperan al esposo y a hombres prudentes que con diligencia cuidan y hacen producir los bienes que les han sido confiados y están preparados para darse o para dar cuenta de su labor con gozo a cualquier tiempo y a cualquier hora, pero aún más también les habló del castigo que sufrirá quien deje de llevarse por la negligencia y por la imprudencia. En Mateo capítulo 25 podemos observar estas cosas, ya que nuestro Señor Jesucristo comprará el reino de los cielos a estos acontecimientos, es decir, a mujeres que con prudencia esperan al esposo y a hombres que con diligencia pusieron en práctica a trabajar los bienes que se les concedieron. Pero recuerden, la negligencia y la imprudencia serán castigadas o recibirán su castigo. De estas cosas son de las que terminó Jesús de decir a sus discípulos, y después de ello les dice lo siguiente: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, Dios da a conocer en la Pascua el plan de redención para toda la humanidad. Jesús les está recordando que está por celebrarse la Pascua, cuya fiesta habían de celebrar por 1 semana, habitando en tiendas de campaña o tabernáculos, haciendo en ella memoria la salida del pueblo de Israel de la esclavitud donde se encontraba en Egipto y que habían estado ahí por aproximadamente 400 años como esclavos. Pero Dios obró redención en ellos. En esta ocasión, Jesús le hace manifiesto que esta Pascua o esta fiesta, que había sido establecida por Dios por generaciones perpetuamente, estaba por celebrarse. Estaban a unos 2 días, dice la Escritura. Y también podemos darnos cuenta que ya esta Pascua no sería según la tradición, sino una mucho mejor, pues en ella se ofrecería en sacrificio Él mismo para la redención de toda la humanidad, que pudiera creer, que pudiera aceptarle, que estuviera dispuesto a obedecer a su voluntad y, como lo afirmó en su ministerio, diciendo que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Así que Jesús, o Dios mejor dicho, nos da a conocer en la Pascua, de la cual fue nuestro Señor Jesucristo participante, o fue, por así decirlo, el Cordero de Dios que se ofreció en sacrificio por nosotros. Ese propósito es para salvar a toda la humanidad. Ahora, la Pascua, para tener un poco más de conocimiento, nosotros podemos darnos cuenta o la conocemos de la siguiente manera: Semana de Pascua, Semana Santa o Semana Mayor. O como en el libro de Juan, capítulo 7, verso 2, nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que es la misma, la Semana de Pascua. Pero para comprender más acerca de esto, vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, cómo es que nos la relata. En el libro de Éxodos, capítulo 12, del 1 al 19, vamos a resumir estas escrituras para tener un conocimiento acerca de lo que es la Pascua. Dice la Escritura, Éxodo 12:1: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: para vosotros será el mes primero en los meses del año, y el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho cabrío de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14,
de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que se ha de comer. Es decir, con la sangre habían de poner en el marco de la puerta que hoy conocemos ahora. ¿Sí? Con esa sangre habían de marcar su puerta en señal de que esa sangre les protegería durante esa noche. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, Dios mismo dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Así que en esto, estas cosas, esto es lo que corresponde a lo que es la Pascua. Además de eso, les está diciendo que sería por un estatuto perpetuo. Así que podemos nosotros notar que hay un mandamiento, ¿okay?, que hay una sentencia respecto a esto, y que había de comerse sin levadura, panes sin levadura, y quien comiera levadura, dice, sería cortado de su pueblo. Así que podemos ver que hay una sentencia. Sin embargo, para nosotros, el apóstol Pablo se interesa y nos enseña a nosotros que Cristo es nuestra Pascua, y que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Pero también nos advierte que no nos jactemos, porque la jactancia y la hipocresía existen desde tiempo religioso, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que esto se aplica a nosotros hasta el día de hoy. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, o nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, y por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Nosotros podemos mirar en los evangelios que los religiosos, los fariseos, usaron de hipocresía, y Cristo los acusó en muchas ocasiones a causa de su hipocresía. Así que podemos nosotros darnos cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo obra nuestra redención, pero no debemos vivir hipócritamente, sino hay que ser genuinos en nuestro creer. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. En Mateo 26:2, prosiguiendo con la escritura, nos dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cristo estaba a punto de entregarse a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados.
Y podemos nosotros mirarlo en los 4 evangelios, estas porciones de la Escritura. En Mateo 16, 21, por así decirlo, Cristo ya había enseñado a sus discípulos que iba a ser crucificado, dice. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el libro de Marcos 8:31 encontramos palabras similares, y comenzó Jesús a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el libro de Lucas lo miramos también de la siguiente manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Luego, el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Así que cada uno de los escritores lo ve de una manera distinta, pero el enfoque es el mismo. Cristo había de ser sacrificado como un cordero sin mancha para expiar el pecado de todo el pueblo, de todo el mundo. Así que Dios da a conocer su amor a toda la humanidad. Juan lo describe de esta manera. Es el último de los evangelios. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, hablando prácticamente de su muerte, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, así que podemos nosotros darnos cuenta que prácticamente está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10:15, Cristo hace un enfoque para que nosotros nos demos cuenta de que su sacrificio había de ser por todo el mundo y no únicamente por el pueblo de Israel. Juan 10:15 dice: el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hablando del pueblo de Israel. Pero también dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Prácticamente estaba hablando del pueblo gentil, un pueblo que no conocía a Dios, o que era menospreciado aún por los conocedores de Dios. Sin embargo, Cristo sabía el propósito de la Pascua, y es que en la Pascua Dios quería unir a toda la humanidad en un solo pueblo o en un solo cuerpo. Prosigue Jesús diciendo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ciertamente, nosotros como hombres podemos culpar a aquellos que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Otros dirán: fue por causa de nosotros, los gentiles, que murió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios hizo esto por amor a toda la humanidad, y Cristo se entregó voluntariamente a fin de redimirnos y evitar así que fuésemos castigados con el mundo y tuviésemos nuestra parte con el diablo, el cual fue sentenciado desde el principio de la creación cuando él se rebeló en contra de Dios. Recordemos
que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Sin embargo, los que rechazan la obra de nuestro Señor Jesucristo serán participantes juntamente con el diablo en su castigo. En la semana de Pascua, Dios obró la redención de la humanidad y podemos escapar de ese juicio al cual estábamos todos expuestos a causa de nuestras desobediencias, a causa de nuestro pecado. Y por qué no decirlo, a causa del pecado primero de nuestros padres, de Adán y Eva. Porque ciertamente su pecado pasó a todas las generaciones. Pero en Cristo Jesús, todas las generaciones alcanzarán vida si le prestan atención a su sacrificio y dan obediencia a sus mandamientos, a sus preceptos. Así que nosotros podemos observar que la semana de Pascua o la Semana Santa que se celebra año tras año en todas las naciones, o que se hace memoria en todas las naciones, esa semana da testimonio de la veracidad a la existencia de Dios. Si las naciones lo celebran, estas nos dan testimonio de que Dios existe. No hay razón para negarlo. Así que Dios da a conocer el propósito de la Pascua por medio de Israel, para que todas las naciones tengan de Él conocimiento, para que todos lleguemos a conocer a Dios y seamos participantes de la redención. Ahora, ciertamente esto lo estableció Dios en un pueblo a quienes Dios los llamó como sacerdocio, o los puso como sacerdocio, a fin de que a través de ellos nosotros tuviéramos el conocimiento de la ley. En Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Al pueblo de Israel dice Dios: si guardaren mis mandamientos, serás mi especial tesoro, y os pondré sobre todos los pueblos. Dios no ha desechado a Israel hasta el presente. Y aclara el Señor: porque mía es toda la tierra, y ciertamente Él la formó, Él la hizo. Y les dice Dios, prosigue diciéndoles: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que del sacerdote nosotros, o por medio del sacerdote nosotros conocemos la ley. Pero ahora vemos a los sacerdotes procurando dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decirles, los sacerdotes preparan el sacrificio para la Pascua o a nuestro Señor Jesucristo sin darse cuenta. Ellos ya estaban preparando el sacrificio perfecto para la redención de toda la humanidad. Dice la Escritura en Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Recuerden, los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los encargados de ofrecer el sacrificio en la semana de Pascua en expiación por todo el pecado del pueblo de Israel. Así que los vemos a ellos aquí haciendo preparativos para tomar a Cristo, sin darse cuenta que Él era el Cordero de Dios. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que el sacrificio de Cristo beneficia a todo el que pueda creerlo, pueda creer en Él.
Veamos en el libro de Levíticos cómo el sacerdote toma el cordero y lo ofrece por la culpa. Levíticos 14:2. Así que los principales sacerdotes y los escribas estaban encargados de tomar un cordero para ofrecerlo por la culpa del pueblo. Pero Dios es quien se provee de cordero para el holocausto. Y nos dice la Escritura que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Génesis 2:8 nos dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios nos dio a su Hijo. Ahora, en profecía también lo encontramos en el libro de Ezequiel 34:11. Encontramos lo siguiente, en el cual dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vemos pues que Dios en Jesucristo está cumpliendo todo lo que de Él se había escrito. El cordero para el sacrificio. En Isaías 53:10 nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Así que se nos dice en profecía claramente que Cristo había de morir, pero también de resucitar. Por eso creo yo que está más claro cuando nuestro Señor Jesucristo habla de su muerte y de su resurrección. Ya estaba escrito y solamente estaba cumpliendo las Escrituras. Por esto Juan 10:18 nos dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el sacrificio de Cristo beneficia a todo el mundo. Dios así lo quiso. Ahora, vemos también en Mateo 26:6 cómo Jesús, antes de su muerte, fue preparado para el día de su sepultura. ¿Sí? Y nos dice la Escritura lo siguiente, Mateo 26:6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza del que estaba estando sentado en la mesa, o a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria a ella. Así que nosotros podemos ver en estas porciones que Jesús, antes de ser aprendido o tomado preso, fue preparado para el día de su sepultura. No obstante, el sentir de los discípulos al respecto, así como también en nosotros, siempre hay una reacción en nosotros, sea de gozo, de coraje, de envidia, de resentimiento, cuando algún compañero es benefactor o recibe algún beneficio. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo le derramaron el perfume sobre su cabeza. Pero no se sabía el porqué o el propósito. Sin embargo, hubo quienes se disgustaron. Y quizás con la excusa de que podría venderse y dado el dinero a los pobres. Pero el propósito de Dios era que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuviera preparado para el día del sacrificio,
el sacrificio por la humanidad. Si nosotros, por resentimiento en alguna ocasión, nos sentimos agraviados porque alguien es benefactor o beneficiado, consideremos cuál es el propósito que Dios tiene sobre esa persona. Seamos agradecidos y démonos cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto y que los planes de Dios son perfectos sobre o para con todos los seres humanos. En Cristo el propósito era que fuera entregado para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, y quien pudiera resentirse, así como muchos, puedo decir, se resintieron, pero al conocer o al darnos cuenta nosotros del propósito de su sacrificio, de su unción, podemos darnos cuenta o gozarnos, mejor dicho, en lo que Cristo hizo a nuestro favor y darle gracias. Dios les bendiga en esta tarde, en esta mañana, espero que la palabra de Dios Él enriquezca en sus corazones a través de su Santo Espíritu y podamos comprenderla aún más. Hasta la próxima.